Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy el grupo 1 les expondrá un poco sobre las fuentes de calor, funciones de estado y entalpía, para lo cual los integrantes son Torres Paco José, Aureliana Mogro Adamo, Mamani Vázquez Darwin, Medina Pereira Gabriel y Videa Daviel. Fuentes de calor. ¿Qué es una fuente de calor? Una fuente de calor es cualquier área, objeto o mecanismo que crea calor. El calor se genera por el movimiento de energía de un área a otra, ya sea en la misma estructura o en otras separadas. Hay varias fuentes de calor que existen en la naturaleza, desde el Sol hasta el núcleo de la Tierra, y algunas que son completamente artificiales. Dentro de las fuentes de calor existen dos tipos: las fuentes de calor naturales, dentro de las cuales podemos encontrar el Sol, el cual es el más importante y conocido, además del más potente. Es una de las claves de vida en nuestro planeta y es una fuente de calor en extremo potente. Otra fuente de calor natural que encontramos son las tormentas eléctricas, las cuales con los relámpagos generan luz natural y con los rayos, además de luz, genera calor a su paso. También tenemos el magma. Otra de las mayores fuentes de calor y luz natural que podemos encontrar es el magma, así como las diferentes formas que toma, ya sea en el interior de la Tierra o cuando sale al exterior y forma volcanes. El magma y la lava no es otra cosa que materia incandescente que permanece en estado debido al calor residual que aún contiene y que procede de la formación del planeta. Por otra parte, tenemos las fuentes de calor artificiales, dentro de las cuales podemos mencionar a las bombillas o focos, unos de los más comunes y cotidianos, las cuales además de generar luz artificial generan calor. Hoy en día se encuentran en cualquier lugar. Las pantallas de aparatos electrónicos, como las que estamos usando ahora, también generan calor artificial. Y todo artefacto creado por el hombre con el objetivo de generar calor es una fuente de calor artificial. ¿Qué es una función de estado? Una función de estado es una magnitud que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio en donde solo depende del estado inicial y del estado final y no depende de la forma en que el sistema llegó a dicho estado o de cómo ocurrió en el proceso. Existen también otras funciones que sí dependen de cómo se realiza el proceso, pero estas no son termodinámicas. Dado un sistema termodinámico en equilibrio, puede escogerse un número finito de variables de estado, tal que sus variables determinan explícitamente el estado del sistema. Aplicaciones del calor. Transferencia. Los tipos comunes, tales como intercambiadores de coraza y tubos y los radiadores de automóvil. La transferencia de calor se realiza fundamentalmente por conducción y convección desde un fluido caliente a otro frío que está separado por una pared metálica. Calderas. Las calderas de vapor son una de las primeras aplicaciones de los intercambiadores de calor. Con frecuencia se emplea el término generador de vapor para referirse a las calderas en las que la fuente de calor es una corriente de un flujo caliente en vez de los productos de la combustión a temperatura elevada. Condensadores. Los condensadores se utilizan en aplicaciones tan variadas como plantas de fuerza de vapor, plantas de proceso químico y plantas eléctricas nucleares para vehículos espaciales. Dilatación. Es aumento de tamaño de los materiales, a menudo por efecto del aumento de temperatura. Los diferentes materiales aumentan más o menos de tamaño y los sólidos, líquidos y gases se comportan de modo distinto. La dilatación térmica puede aprovecharse. El aluminio, por ejemplo, se dilata 2 veces más que el hierro. Si soldamos en una base 2 tiras paralelas de estos metales y la calentamos, la mayor dilatación del aluminio hará que la base se doble hacia un lado, y si la enfriamos ocurrirá exactamente al contrario. Habremos fabricado así un termómetro que puede señalarnos las temperaturas y, en ciertos casos, un termostato. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante, es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera a su entorno en procesos en los que la presión no cambia. En física y química se suele representar esta magnitud con la letra H y se la mide en julios. Teniendo en cuenta que todo objeto puede comprenderse como un sistema termodinámico, la entalpía hace referencia a la cantidad de calor que se pone en juego en condiciones de presión constante, dependiendo de si el sistema recibe o aporta energía. De acuerdo a esto, todo proceso de transformación puede clasificarse en dos tipos. Están los endotérmicos, que son aquellos que consumen calor o energía del medio ambiente. En este caso, el calor se transfiere del exterior al interior del sistema. Cuando colocamos un termómetro mientras se produce la reacción endotérmica, la temperatura disminuye. Además, la palabra endotérmica deriva del griego endon, que significa dentro, y terme, que significa calor. Las reacciones endotérmicas no proceden de forma espontánea.
En las reacciones endotérmicas, la energía procede del entorno fuera del sistema. Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso endotérmico, donde las plantas captan la energía solar para producir glucosa a partir del dióxido de carbono y el oxígeno. Un ejemplo de la reacción endotérmica sería la cocción de alimentos. Aunque no lo parezca, el proceso de cocinar los alimentos es endotérmico, pues para poder consumir ciertos alimentos debemos proporcionar calor. Luego están las reacciones exotérmicas. Son aquellas que liberan calor o energía hacia el medio ambiente. Esta energía se libera en forma de calor, por lo cual al colocar un termómetro en el sistema de reacción, la temperatura aumenta. Además, la palabra exotérmica se forma por exo, que significa hacia afuera, y termes, que significa calor. Las reacciones exotérmicas pueden presentarse de forma espontánea y en algunos casos ser explosivas, como la combinación de metales alcalinos y agua. En una reacción exotérmica, los reactantes poseen más energía potencial en comparación con los productos, por lo que el exceso de energía se libera en forma de calor. Un ejemplo claro sería la combustión del gas o la combustión del gas doméstico. La combustión de gases para el uso doméstico, como el metano o el butano, involucra la reacción química con oxígeno, con la formación de dióxido de carbono y agua y liberación de energía. Esta es una típica reacción exotérmica de uso cotidiano. La mayor utilidad de la entalpía se obtiene para analizar reacciones que incrementen el volumen del sistema cuando la presión se mantiene constante por contacto con el entorno, provocando que se realice un trabajo mecánico sobre el entorno y una pérdida de energía, e inversamente en reacciones que causan la reducción en el volumen, debido a que en el entorno se realiza un trabajo sobre el sistema y se produce un incremento en la energía interna del sistema. En este caso, la variación de entalpía se puede expresar del siguiente modo: dH igual a du más P dV, donde D puede indicar una variación infinitesimal, a menudo representado con la letra D minúscula, o una diferencia finita, a menudo representado como un triángulo. La variación de la entalpía estándar de la reacción, denotada como H0 o HO, es la variación de entalpía que ocurre cuando un sistema o una unidad equivalente de materia se transforma mediante una reacción química bajo condiciones normales. Sus unidades son los julios sobre mol en el sistema internacional. Una variación de la entalpía estándar común de la variación de entalpía estándar de formación, que ha sido determinada como una gran cantidad de sustancias. La variación de entalpía de cualquier reacción bajo cualquier condición se puede computar obteniendo la variación de entalpía de formación de todos los reactivos y productos. Otras reacciones con variaciones de entalpía estándar con la combustión y la neutralización. Otros usos sería en la magnetohidrodinámica, que se refiere a los principios de movimiento de un fluido afectado por un campo magnético. Se tratan de aprovechar las diferencias de entalpias para generar una utilidad práctica en la electricidad. Tipos de entalpía. Existen varios tipos de entalpía según las sustancias y sus procesos involucrados. Cuando el proceso involucra la liberación de energía, se trata de una reacción exotérmica, mientras que la captación de energía significa que se trata de una reacción endotérmica. Y dicho esto, podemos ver los tipos de entalpía que existen. Está la entalpía de formación, que es la energía que se requiere para formar un mol de una sustancia a partir de los elementos que la componen según la presión y la temperatura estándar, es decir, una atmósfera y 25 grados Celsius. También recordemos que el mol es la unidad de medida de sustancia equivalente a 6023 por 1023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Un ejemplo de entalpía de formación es la unión de oxígeno e hidrógeno H para formar agua H2O, cuya variación de energía o entalpía es de menos 285.820 kJ por mol. Entalpía de reacción es la energía que libera una reacción química sometida a una presión constante. Un ejemplo de entalpía de reacción es la formación de metano CH4 a partir de la unión de carbono C e hidrógeno H. También tenemos la entalpía de solución, que se refiere a la cantidad de calor cedida o absorbida por una sustancia cuando se disuelve una solución acuosa. Un ejemplo de entalpía de solución es lo que ocurre al disolver ácido sulfúrico H2SO4 en agua H2O. La cantidad de energía liberada por el ácido es tan alta que se trata de una solución que debe ser utilizada con ciertas medidas de seguridad. Entalpía de neutralización implica la energía liberada o absorbida siempre que una solución ácida y una básica se mezclen, es decir, cuando bases y ácidos se neutralizan recíprocamente. Un ejemplo de entalpía de neutralización es cuando mezclamos ácido acético CH3COOH con bicarbonato NaHCO3. También tenemos la entalpía de combustión, que es la energía liberada cuando un mol de sustancia orgánica reacciona con el oxígeno del aire y libera dióxido de carbono CO2.
Un ejemplo de entalpía de combustión es la generada por el gas propano C3H8, que libera energía que se utiliza como combustible doméstico. Entalpía de descomposición es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando una sustancia compleja deviene en sustancias más simples. Un ejemplo de entalpía de descomposición es cuando se descompone el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno para formar agua y oxígeno. La entalpía de disolución es la propia de la mezcla de un soluto y un solvente, comprensible en dos fases: reticular, que es la que absorbe energía, y de hidratación, que es la que libera energía. Un ejemplo de entalpía de disolución es cuando adicionamos detergente en polvo en el agua. Entalpía de cambio de fase implica la absorción o liberación de energía cuando un mol de sustancia pasa de un estado de agregación a otro, es decir, de gas a sólido o a líquido, entre otros. Se subdivide en entalpía de vaporización, entalpía de solidificación y entalpía de fusión. Gracias por la atención.